variable está comprendida entre 5.7 y 6.4, ya eso lo llamamos. No nos dice si es antes o después de cómo. Dijimos que un buen control es arriba de 6.5, de abajo 6.5, por arriba es un mal control, dejando a los valores de diagnóstico. También dijimos que hemoglobina glicosílada, una persona con diabetes tiene valor de 6.5 o más. Los valores normales son inferiores a 5%. Bueno, un valor 1% de la hemoglobina glicosílada equivale a 35 miligramos por decilitro. Vimos unos valores que podíamos convertir, valores de glucosa glicosilada en mililitros. Dijimos que la prueba más fácil de recordar es multiplicar ese valor de hemoglobina glicosilada por 30 y restarle 60. Eso nos vamos a aproximar. También las carreteras son exactas, ¿verdad? Hacemos con el documento, pero es el valor de hemoglobina glicosilada por 33.5, 35.6 menos 77.3. Hablamos de epidemiología, ¿se recuerdan? Dijimos que hay una alta prevalencia. En Guatemala está ahora, lastimosamente, bien clasificada, tercer o cuarto lugar, los que más tenemos. La selección era de 13.8, si no estoy mal, para ahí, ¿verdad? Y eso arriba en la población. Vimos complicaciones. Hablamos de las macrovasculares, de las microvasculares. Dijimos que entre las microvasculares el problema es que hay una microangiopatía, el problema de los vasos. Y creo que con ustedes me toca hablar de tratamiento, porque ya vimos insulina de eso. Al respecto, hay un documento que la doctora ya resume. No, todavía no. Bien, primero. Ah, sí. Ese primerito ya está. Ese primerito es la parte 1. Hoy le pasé yo a la doctora la parte 2. La carátula es la misma, pero la parte de abajo dice parte 2. Y esa está relacionada con el tema de diabetes y osteoporosis. Es lo que vamos a tratar hoy. Aparte, hay un tercer documento que se le dio a la doctora, que es un PDF de una publicación que se hizo en el 2018, donde se explica la relación que hay entre periodontitis y diabetes y cuáles son los mecanismos que lo provocan. Y hay un cuarto documento que está para que ustedes lo conozcan y lo puedan usar algún día, que es una glucometría en odontología. Es como medir en el consultorio hasta para azúcar con todo el dedo. Eso vamos a hacerlo primero con ustedes y eso vamos a hablar al final. Pero la doctora esos PDFs, ella se encarga de eso. Subirlos. Ahorita se los compartí a Sebastián y además lo voy a colocar. Para que ustedes tengan acceso a la información. Bien. Vamos a ver complicaciones de estos libros. El tratamiento de la diabetes, vamos a arrancar acá. El tratamiento de la diabetes es bien complejo, pero tiene un objetivo fundamental y básico, y es reducir o mantener niveles normales de sangre, de glucosa en sangre. Ese es el objetivo. Para ello, utilizamos entonces medicamentos para el control glicémico. De esos van a ver ustedes hipoglicemiantes, hiperglicemiantes, hipoglicemiantes. Tratando de simplificárselos, nosotros vamos a decir que el esquema es muy sencillo. El esquema general consiste en dieta de actividad física para el tipo 1 y tipo 2. Además de la dieta y el ejercicio, el medicamento para el control glicémico, más el
control diario de los niveles de glucosa. Es decir, las personas con diabetes deben estarse controlando su glucosa. Tal vez no todos los días, pero sí con mucha frecuencia. Ese es el esquema general y el objetivo es que tengan una normalización. El tema álgido aquí es que el paciente haga caso, que el paciente haga ejercicio y para nosotros entender la parte del medicamento. Es un tema bien difícil. No pretendo volvernos farmacólogos, pero sí hay cosas que son básicas y que yo quiero que ustedes comprendan. Hay dos tipos entonces de medicamentos, los inyectables y los de administración oral. Creo que aquí es bien fácil entender cuáles son los inyectables, son las insulinas. Y los que son de administración oral son todas las pastillas que dan a las personas. Quede claro que insulina en pastilla no existe. La insulina, generalmente la que hay más mala es inyectar. Entonces, en cuanto a los inyectables, insulinas, estas, para que ustedes sepan, hay insulinas que son basales, como la duración. Esta generalmente es una inyección que va a tener una duración en el medicamento entre 24 y 26 horas. Tarda un rato en hacer efecto, es decir, tiene que pasar 2 horas para que el medicamento empiece a funcionar, por lo que es importante que el paciente se la ponga con regularidad. No un día a las 6 de la mañana, el día siguiente a las 10, el día siguiente a las 7. Entonces, hay que terminar continuamente. Ventaja de esta insulina, que es tipo glargina, es que no produce ni picos ni glucemia. No se mezcla. Y generalmente se pone o en la mañana o en la tarde. Hay algunos casos de que le conoce el paciente en la mañana. Ese viaje, para que tengan una idea del costo del tratamiento, más o menos es de 809, 810 quetzales. Y la insulina tiene una vida de un mes. Es decir, que al mes siguiente hay que gastar otros 100 pesos. Si uno no consume mucha insulina, porque esto se inyecta en unidades, pues hay unos lapiceros más baratos. Este trae 10 mililitros y el otro trae 13. Ustedes suman 2 lapiceros, casi que sale más barato. Pero esa es la insulina basal. ¿Por qué les doy eso? El paciente que llega a la clínica y usa insulina. ¿Y qué tipo de insulina? El paciente no sabe qué es basal, intermedia, corta. Piensa que es insulina. Entonces, ¿cómo es insulina? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué marca es? Entonces ustedes tienen que registrar los datos. Datos, juvenil, como esto entra aquí y sale acá. Bueno, para el examen, entonces guarda. Memoria RAM tiene su caducidad. Está saliendo bueno para que la pena. ¿Por qué? Todo lo que vamos a ver bien. La otra insulina es una insulina intermedia. Como su nombre lo dice, no es basal, no es larga
no es transparente, es una intermedia. Y están las cortas, las insulinas, digo, prandiales. Estas se administran antes o comer. Su acción, contraria a la basal, la cual es larga, de más de un día. Estas son y de estas hay dos tipos. Las rapiditas y las más rapiditas. ¿Sí? Están las cortas y las rápidas. Si ustedes empiezan a comparar, esta dura de 4 a 6 horas, esta entre 2 y 4. Esta demora 15 minutos más o menos en hacer flexión y esta 30. Esta dura, un máximo 30 minutos, porque tiene hecho 50 y 120. Estas son las que se utilizan en la comparación. ¿Qué más? Pues estas tienen una ventaja y desventaja. Depende del paciente. Si el paciente utiliza este tipo, es porque necesita bajar los triglicéridos. Entonces él debe calcular. Va a comer, por ejemplo, una porción de arroz, carne y vegetales. Pues debe usar tantas unidades, eso se los enseña el médico a ellos. Pero, ¿cuál es la intención de estas? Bajar de manera rápida y glicémica. Si el paciente se presenta a la clínica dental sin haber comido bien insulinizado, ¿qué nos va a presentar en la clínica? Un pico, una hipoglicemia. Y ustedes deben demostrar a la hora de hacer su anamnesis qué medicamentos está usando el paciente para estar preparados para una eventual complicación. Vamos a tener complicaciones en la clínica con las personas con diabetes, sí las vamos a ver. ¿Y cuáles son las de mayor riesgo? Las hipoglicemias. En la clase, en la otra sección lo dije al final, en la otra clase lo digo a ustedes. Es preferible que el paciente esté hiperglicémico a que esté hipoglicémico. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia, el cerebro empieza a pagar lo que no necesita para preservar la vida. Llega un momento en el que el paciente puede dormir, pierde la conciencia, está hipoglicémico. Hiperglicemia puede estar en 600, está límite glicémico. Mal, sí, pero es preferible eso. Por eso es que es importante que ustedes revisen el medicamento. Y además ustedes van a prescribir, ustedes van a tratar, ustedes van a poner anestesia, ustedes van a mandar analgésicos, ustedes pueden mandar antibióticos. Y hay algo que se llama interacción medicamentosa. Y podemos tener una complicación. ¿De acuerdo? Entonces esto es en cuanto a los medicamentos. Y esto es fácil. La parte trompuda es cuando pasamos a las tabletas, a los medicamentos orales. Hay 5 grupos que están sulfonilureas, las biguanilinas o bisguanilinas, las vinidas, las tiazolidionas, inhibidores de la alfa-glucosidasa. El problema es este, creo que se lo dije a ustedes la vez pasada. ¿Cuál es el clavo en una persona con diabetes? ¿Qué está ocasionando el problema? ¿Por qué se sube el azúcar? Porque la acción de la insulina puede tener defectos, porque no hay suficiente insulina. O puede que no haya suficiente insulina y la que hay no ingresa. Pero ¿cuál es el mínimo común aquí? La insulina. Y estas pastillas no son insulina. Estas pastillas trabajan a diferentes niveles. Lo vamos a ver de manera práctica. Y ahí es donde yo digo que sí está bien, ¿verdad? Si yo tengo un problema en mi carro, creo que este fue el ejemplo que les puse en la clase anterior, si me quedé sin combustible, ¿qué tengo que hacer? Echar gasolina al carro. Puedo bajarle el aire a las llantas o puedo subirle el aire a las
es esto, porque se metabolizan las cosas o porque su hígado no funciona, vamos a tomar insulina. Es la pregunta, porque me acuerdo de las insulinas. Ahora veamos este fascinante mundo que yo no entiendo, pero que ustedes lo vean. No sé si se ve bien. Vean ustedes, las sulfonilureas son secretagogos. ¿Qué otro secretagogo hay ahí? Tenemos estas. Si yo viendo las unidas, ¿qué se entiende por secretagogos? Es aquel medicamento que llega al páncreas, se lo va a poner así dramático. Lo agarra, lo exprime. Es decir, hace que la producción de insulina se contenga. Y yo les dije la vez anterior, todos traemos un tanque de combustible de cierta cantidad, más de esa insulina no vamos a producir. Estos medicamentos lo que hacen es poner a trabajar a troche y noche al páncreas, producir insulina, hasta que llega el momento en el que el páncreas ya no va a producir insulina. ¿Y entonces qué cree que hace el médico? Pasa esa insulina. Ese es el problema con los secretagogos. Otros son los que hacen sensibilizadores. Lo que hacen es que se aproveche de mejor manera la glucosa en el tejido diana. El tejido diana generalmente es músculo. Entonces, eso está bien. Ahora les cuento que el efecto es sensibilizar las células para aprovechar la glucosa. También se alcanza si haces caminar 15 minutos todos los días de lunes a sábado. Va a ser un efecto de sensibilización. Y las células, por lo tanto, una mejora. Para no hacerles más larga la historia, las sulfonilureas producen más insulina y ahí están menos nombres. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Usted tiene diabetes? Sí. ¿Qué medicamento utiliza? Diaginesa. Ah, no, diaginesa. Y lean, busquen en Google qué es diaginesa y va a caer en una de estas familias. ¿Por qué es importante eso? Porque una sulfonilurea, por ejemplo, puede ser diaginesa, quizá, o puede ser, por ejemplo, que tenga metformina, esa es otra familia. ¿Sí? ¿Cuál es? Una bismarina, y esta trabaja a otro nivel, pero esta se excreta en 72 horas. Es decir, que el paciente puede dejar de tomar su pastilla, la metformina, y de todos modos tener hipoglucemia. Es que no me tomé la pastilla ni ayer ni hoy. Tengo una hipoglucemia, eso no es posible. Sí, es posible. Pero debemos demorar 72 horas en excretarla. Y ustedes lo tienen que saber. ¿Qué pasa si el paciente no desayunó, se presenta a la clínica? Ustedes van a saber que no se puede hacer. Entonces tenemos bismaridinas, aquí hay algunos nombres. El problema con ellas son las inflamaciones. Inhibidores de la alfa-glucosidasa, eso tiene que ver con la absorción de carbohidratos, las almidones, trabaja a nivel del tracto digestivo. Y tenemos las TZD, también ese nombre todavía no cuesta, después de 12, 13 años está desarrollando. Y funcionan sensibilizando las células. El problema es también trabajan a nivel hepático. Y si el paciente tiene hígado graso, y si el paciente tiene cirrosis, llega un momento que eso va a dejar de funcionar. Incretinas, estas son hormonas de origen intestinal que trabajan principalmente a nivel liberando a través del y viendo la ingestión de insulina. Eso ayuda. Y estas no se vayan a asustar, esas son monoterapias. Insulina, tómese una pastilla de metformina al día y la cosa se complica cuando uno llega, el paciente llega a la clínica y está con estos.
Resulta que hay terapia dual o hay terapia triple. Es decir, se toma ya de metformina y a la vez se toman otra familia de medicamentos orales o combinan con insulina. Entonces es un cóctel que se está tomando compañero, está bien glicémicamente, pero para el grupo dental nosotros es un riesgo. ¿Por qué? Porque farmacológicamente el cuate va dopado, ¿no? Y si yo le administro, por ejemplo, una anestesia con epinefrina, porque puede hacer una extracción, ¿tendrá eso que ver? ¿Tendrá alguna interacción con los medicamentos para su control clínico? No es tan sencillo dormirnos en la clase y tienes razón. No voy a entrar a esto, pero quiero que vean ustedes que el criterio que utiliza el médico es su control glicémico. Hay monoterapia de estos porcentajes, pero también la igual y la triple. Y acá metformina más una a veces similar a sulfonilurea más una DPP4, que eso es una incretina. 3 pastillas. Y puede ser que ahí tenemos claves. Si no sabemos nosotros identificar esto en el paciente. A mí lo que me interesa es que, uno, anoten el medicamento y busquen a qué familia pertenece. Una vez identifican la familia a la que pertenece, busquen efectos secundarios y la interacción medicamentosa. Recordarnos y memorizarnos esto ahorita, para el resto de la vida no tiene sentido. Dentro de 5 años cambia todo el esquema, borrón y cuenta nueva. Pero si tenemos nuestros teléfonos o una computadora, podemos hacer las búsquedas. Y si tenemos un procedimiento de consulta, lo que estamos es brindándole mejor atención. Y eso es lo que debe haber. Medicamento, familia, interacción y efectos secundarios. Si logramos eso, ya vamos del lado seguro. ¿De acuerdo? Preguntas. No hay preguntas. Riesgo. Riesgo habla de la probabilidad de que pase la enfermedad. O sea, si yo tengo catarro y estornudo, hay un riesgo de que alguien salga contagiado. ¿Cierto? Entonces, nosotros en la clínica, nosotros en el ejercicio profesional, podemos medir el riesgo de un paciente en relación a la diabetes. Podemos determinar el riesgo que tiene de padecer diabetes en el futuro, por supuesto. Pero lo podemos hacer. Y ese es es una atención profesional. No es abrir un hoyo en un diente y a largo plazo. Es ver a la persona el riesgo de que tenga complicaciones. Si nosotros tenemos un paciente que presenta resistencia a la insulina en la clínica y lo identificamos porque tiene acantosis de orina, porque tiene obesidad, porque tiene una insuficiencia abdominal grande, porque vemos que tiene, aquí no le aparece, ansiedad, sudoración, sofocamiento, todo eso debe hacernos, debe hacer pensar que algo no está bien. ¿Por qué? Porque algo está ocurriendo y es resistencia a la insulina. Claro, si el paciente tiene diabetes, no le vamos a medir el riesgo de tener diabetes. Pero si el paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico, y eso ustedes a la hora de hacer la anamnesis, todos sabemos que ese síndrome va relacionado con la resistencia a la insulina. Por lo tanto, hay un alto riesgo de tener diabetes o pueda tener diabetes. Miramos el riesgo. Podemos hacer un gran beneficio al paciente. ¿Qué nos debe hacer pensar eso? Nos debe hacer pensar la edad del paciente, qué antecedentes familiares tiene el paciente, qué medicamentos toma el paciente. Y con esa información nosotros tenemos que investigar y hacer decisiones. Este es un formulario que mide el riesgo.
es la escala de riesgo de la prueba que hace la Asociación Central en Colaboración de América. ¿Por qué a mí me gusta más FINES? Digamos, europea maneja la estatura métrica. Los gringos lo hacen en escala imperial, 10 pulgadas. Y convertir eso a nuestra medida es las dos utilizan el peso en kilos, entonces es más fácil, porque 2.2 libras hace 1 kilo. ¿Y qué es lo que miden? Primero, que no son invasivas, miden medidas antropométricas, peso, estatura, la relación entre peso y estatura es el índice de masa, determinamos referencia abdominal, exploran factores hereditarios, historia médica anterior de hipertensión y hiperglicemia, y hábitos de vida saludable, o sea, alimentación y ejercicio. Nosotros vamos a hacer esta prueba con ustedes. Claro, ahora es con aquel que quiera. El que quiera y se la hace, pues va a tener una recompensa. El que no quiera participar, no tiene esa recompensa, tiene que hacer otra cosa para tener la recompensa de su persona. ¿Qué vamos a medir? Fines. Y adicionalmente le vamos a meter otras cositas. Presión arterial, oximetría, glucometría y algo que no me recuerdo. Pues son medidas. Y eso vamos a ver cómo están ustedes en el riesgo. En otras palabras, vamos a tener una experiencia de investigación y una experiencia de aprendizaje. Eso lo podemos hacer. Una balanza entre ellos. Una cinta posturera. Esa es la dirección que no hay mucho. Esa prueba la recomienda la Sociedad Española de Diabetes para los dentistas, lo recomienda la Sociedad Española de Periodos y Ocio y Inflamación. Y aquí este es el formulario que vamos a usar este año. Vamos a dar a ustedes la interpretación del riesgo. Cada respuesta tiene un valor, sumamos los valores y eso da una suma total. La suma total los ubica aquí, acá. Ustedes van a saber el riesgo que tienen ustedes. El paciente les pueden hacer a ustedes lo mismo. Y si encuentran pacientes en naranja y en rojo, hay que más. Diabetes y salud bucal. Lo primerito que sí tenemos que tener bien claro es que vamos a enfrentarnos a dos grandes grupos de pacientes. Pacientes que no tienen diabetes, que no tienen intolerancia, que no tienen alteraciones de glucosa en ayunas, que son estos. Y vamos a tener pacientes que tienen diabetes, que tienen intolerancia o tienen alteraciones. Y de estos hay dos grupos. Confiesa que los tiene y el que no lo confiesa. El que no lo confiesa puede ser, no lo quiere decir. O sea, ¿se acuerdan ustedes que los que tienen diabetes, la mitad no sabe que lo quieren? Entonces estamos enfrentándonos ahora, según la información, ¿a qué nos estamos enfrentando? Acá, aquí, a 13, en este caso 9, 8 de 19, actualmente serían 13.8 personas de 100. Hay un estudio por ahí que dice que 19, 1 de 5 pacientes va a estar en este grupo, 4 actos. Por lo tanto, la probabilidad que usemos personas con diabetes en la clínica es mundial. Segurísimo, nos vamos a cruzar, si no es que nos hemos cruzado ya.
Tenemos que pensar que algo pasa y que nosotros tenemos que hacer. Estamos atendiendo personas. Si fuera mi mamá, mi hermana, mis hijos, yo quisiera que el profesional de la salud lo atienda como persona, no como tarjeta de crédito o mitad de dinero. Y eso significa ponerle atención a la persona. La anamnesis es importante, tenemos que salirnos del bien, decidimos esas cosas y pensar en que hay un problema sistémico, hacer un examen. Si algo no cuadra, tenemos que regresar a hacer preguntas. Tenemos que, ¿tiene diabetes? No, eso no es suficiente. Orina, ¿cuántas veces se levanta en la noche a orinar? ¿Cuánto de agua toma? ¿Come mucho? ¿Mucho sí o no? Evitemos esas preguntas, tratemos de llegar a algo que nos dé una pista y empezar a seguir la pista hasta que vamos a caer el paciente tiene. Si sospechamos algo, no tengamos dudas, usamos laboratorio. Si usamos laboratorio, por favor, no solo glucosa, vamos creatinina, es importantísimo. El valor de una creatinina en sangre tiene un valor de 35 quetzales. ¿Y qué les está hablando eso? ¿Cómo está su función renal? El dentista tiene la capacidad no solo de diagnosticar a un paciente que tenga diabetes, sino a la vez alertarlo de que su función renal no está bien y por supuesto mandarlo con él. Ese documento que se de la Sociedad Española de Diabetes, si ustedes quisieran, yo se lo puedo mandar a la doctora y a la plataforma. Vean qué interesante lo que deberíamos estar haciendo en la consulta dental y cómo debemos dirigirnos al cliente. Porque si nosotros encontramos datos que no están bien, algo hay que hacer. Porque debe haber una dislipidemia si los valores están bien o están mal. O sea, si hay grasa en sangre, si eliminas, nosotros lo podemos. No tengamos miedo a pedir exámenes de laboratorio. Aparte, está uno, persona con diabetes, ejerciendo. Entonces resulta que el estrés, vean ustedes que van a encontrar que, aunque no hay información, números significativamente validados, sí sugiere que la persona que está bajo estrés tiene que tener problemas. Posturas, los pies es importantísimo. La visión, que si no tengo elevados niveles de glucosa, voy a ver mal. ¿Por qué voy a ver mal? Porque decía la vez anterior, porque se satura de glucosa en el pulmón izquierdo. Entonces hay problemas que hay diabetes y hay que tenemos cirugía. En fin, shock insulínico se puede dar. Los zapatos que deberíamos utilizar en las clínicas deberían ser zapatos especiales para trabajar. No técnicos, como unos calcetines especiales, pero ¿por qué? Les decía yo que el paciente con diabetes es una persona que está deshidratada. Por lo tanto, va a tener problemas con los pies. Y al tener ese problema, relación micótica, y puede terminar con un problema de neumosis. Generalmente va a ser una neumosis, pero una infección significa elevaciones de glucosa en el paciente. Entonces, todo eso tenemos, a eso nos enfrentamos como dentistas, personas. Y acá es importante, miren, es una relación de doble vía. Cuando nosotros vemos eso, de este lado y de este otro, lo que tenemos que imaginarnos es el... Y de una vez que quede claro, si esto no está bien, si hay un problema sistémico, es probable que haya una repercusión oral. Y si hay enfermedad oral, muchas, no todas, muchas van a tener repercusiones sistémicas.
tener problemas en la boca. Y si yo tengo problemas en la boca, mi diabetes, ¿cómo va a estar? Peor. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que leer, mantenernos leyendo, realizando este cambio. Esta es la revista del 2018 y en esta revista está, eso ya se lo dimos a la doctora, aquí está la explicación de qué es lo que está pasando. Y cuando ustedes leyeron y se recuerdan, ven lo que es enfermedad periodontal y ven la fisiopatología de la enfermedad periodontal, van a encontrar que hay prostaglandinas que se elevan, que eso provoca problemas con la reabsorción ósea, ¿cierto? Pues, ¿qué les parece a ustedes? Que lo mismo que parece aquí pasa cuando hay problemas cardíacos. Y si no hay problema cardíaco ni periodontal, cuando tenemos las fallas como acá, nos ocurre lo mismo. O sea, la obesidad genera esos marcadores inflamatorios, son los mismos. Entonces, las personas con obesidad tienen problemas cardíacos, ¿cierto? ¿O no? Pues esa misma obesidad tiene problemas periodontal. Y esa misma obesidad tiene problemas con diabetes. Y la diabetes con el corazón. Y la diabetes con el periodontal. ¿Sí? Ojo. Entonces, esto se los recomiendo leerlo, porque les va a asustar cuando vean ustedes cómo es esa relación. Está esta que es una revisión que hace la Academia Mexicana de Periodoncia, ya interleucina 1B, factor tumoral necrótico alfa, prostaglandina E, y los productos finales de inflamación avanzada son inflamatorios. Todos ellos están involucrados en diabetes y en enfermedad periodontal. Y si ustedes van más allá, problemas cardiovasculares también. Y Harald Boer, él lo dijo en el 93, la enfermedades periodontales como la sexta complicación de la diabetes. Adelantándonos a complicaciones macrovasculares, microvasculares y enfermedades. ¿Por qué? Estas comparten algo en común. Son microantropatías las que están pasando. En resumen, ¿qué dice Loe? Que la persona que tiene diabetes va a tener una enfermedad periodontal con mayor prevalencia y va a ser más severa la enfermedad periodontal. Condiciones bucales. Si yo les enumero cuáles son las condiciones de la boca, y se los voy a tratar de presentar en un caso, dos casos clínicos para que vean ustedes lo que puede estar ocurriendo. Son dos casos. El primero, un paciente de 27 años de edad. ¿Qué es lo primero que le llama la atención? Una persona con sobrepeso, aunque la foto tal vez no lo logran ver, tiene acantosis. Veamos cómo estaba su boca. No sé si se logra ver ahí, se me acabó la luz. Puede ver un cuadro inflamatorio serio. Una papila ahí un sudado sanguinolento. 27 años. Maxilar inferior y superior, miren la pérdida ósea que hay. Cuando vemos el maxilar inferior está igual. Y cuando vemos las imágenes de las pediátricales, tenemos una pérdida ósea. Eso normal es una persona de 27 años. En el maxilar superior, una fotografía pulsar. ¿Logran ver ustedes la inflamación marginal que hay? No les estoy hablando de la necrosis que hay. Es solo esto. Maxilar inferior. ¿Creen ustedes que esto es normal o hay algo más? Hay algo más. ¿Qué hubieran ustedes mandado a hacer?
Inflamación, el 99% de las áreas sangraban al solver. La distribución de la profundidad surcogingival era del 38% entre 4 y 6 milímetros y un 20% arriba de 7 milímetros. Lesiones de furcas, movilidad, no hay lesiones. Pero realmente el paciente está con una inflamación terrible y miren su hemoglobina glicosilada. Si aquí se pudiera usar hemoglobina glicosilada para diagnosticar diabetes, la pregunta es: ¿qué tiene el paciente? Prediabetes tiene el paciente. 27 años con prediabetes. Y miren el cuadro inflamatorio que tiene. El paciente se regresó a Houston porque había venido para acá, pero la asaltaron. Y bueno, se fue. El pronóstico de la paciente no es bueno. Lleva caminitos y no hace cambios a ser una persona con diabetes. En segundo caso, 42 años, con glucosa en ayunas en 109. Ayúdenme a interpretarlo. ¿Cómo está ese valor? Normal. ¿Está normal? Y si es en ayunas, entonces ¿cómo se llama eso? Alteración de la glucosa en ayunas, que es de 100 a 125, 24, 25. Entonces aquí hay un problema. El paciente, a la hora de ir con el médico dijo: no te preocupes, todo está bien. Al año resulta con una glucosa de 255. ¿Cómo está? Diabetes. Con hemoglobina glicosilada en 10.6. Tiene diabetes, ¿verdad? Y vean ustedes cómo están las grasas. Tenía colesterol en 141 cuando mejoró a 200. Está bien. Colesterol de alta densidad debe ser más de 40, tenía 23. Ese es colesterol bueno. El colesterol malo lo tenía en 904 y debería tenerlo mejor a 100. Triglicéridos en 138. ¿Está menor de 100? Está bien. Estas son transaminases. O sea, las H que también copirúricos y están elevadas. Eso significa que hay hígado graso. Y su presión es 120/80. Miren ustedes este caso. Ese caso ese es mi historia. Se las traigo acá por todo lo que hemos venido hablando. No que ustedes estén hablando entre ustedes, sino que yo les vengo hablando a ustedes. Porque tenía la presión bien, no me fui a parar. Sin embargo, si yo no hubiera ido al hospital cuando me mal, el pronóstico del médico es que esta descompensación que tenía hubiese hecho que la presión se cambiara en un lapso de unas horas. Generalmente es en la madrugada para las crisis. Si hubiera entrado con un problema serio, siguen mi conciencia. Esa es mi panorámica cuando ya estaba diagnosticado. Y aprovecho para que ustedes sean exigentes con sus órdenes y con lo que ustedes saben. Yo volví a repetir con control la radiografía panorámica unos años después, que nos demanden en el 2013. Sean exigentes, esta imagen es, yo lo dije con las mismas palabras que había dado, una mierda. Esa imagen no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque quiero que le pongan especial atención a esto. Poquitos años después volví a repetirme. Y mi
encontré esto. No sé si logran ver la sesión que ahí está la tercera. Sean exigentes con sus imágenes. Si no les parece lo que el paciente les lleva, que vaya a repetirla y peleense con el laboratorio porque se esconden lesiones. Aquí hay una lesión, un quiste asociado a una tercera. Hubo que hacer la extracción, que era una tarea de una nacional. ¿Qué más? Vean ustedes varios para que vayan viendo cómo mi periodonto se ha ido destruyendo. Miren las pérdidas de hueso que se han dado. Vean ustedes las lesiones difusas que se han ido dando. Periodontalmente, algo que es típico son los abscesos periodontales. Y si ustedes le ponen la radiografía, les ha quedado la pérdida de su y un pequeño pólipo que les voy a tapar. Es que el doctor Milian no tenía un buen consultorio. Esa es la historia glicémica del 2007 al 2013. Ustedes pueden ver que mis controles glicémicos, con excepción de la del 27 de febrero del 2013, todos los valores están por abajo de 6.5. Eso lo que nos está diciendo, jóvenes, es que la diabetes es una enfermedad que mata la mente, que a pesar de tener un buen control, no se evitan las complicaciones, que a pesar de que uno se esfuerce por hacer dieta, ejercicio y alimentarse bien, la enfermedad va a irnos destruyendo. Ese no soy yo. ¿Pero qué es usual entonces en un paciente con enfermedad periodontal destructiva? Esto es usual en una persona con diabetes. Este paciente tiene sus 4 dientes forrados en sarro. La radiografía les enseña a ustedes que soporte óseo valió. Este paciente, yo tuve que salir de Guatemala a España y quien me hizo el favor de atenderlo fue el doctor David Castillo, lo conocen ustedes. Él hizo el traje, hizo el sarro, lógicamente la primera sesión la hizo con Calitron. Y el problema es que quitó el sarro y quitó los 4 dientes de una sola vez. El paciente llegó así y se fue sin dientes. Y como le cambiaron, aparte, le habían quitado el sarro y le quitaron los dientes. Pero es una enfermedad periodontal destructiva la que tienen los pacientes. Doctor, y si, aunque tenga una excelente higiene, si tiene mal control, igual le va a pasar. Ahí es más acelerado todavía. Si usted tiene un mal control glicémico, y aunque tenga una excelente higiene, el mal control glicémico hace que esto se peor. Acelera el problema. No, porque el problema es una micromiopatía. El problema no es de bacterias. El problema no es control de plata menos del 30%. ¿No? El problema aquí es la diabetes. Y noten ustedes lo interesante. Yo se los dije la vez pasada. Nadie en su partida de función dice murió por diabetes. Todos dicen por infarto, por derrame, por falla renal, lo que quieran. Pero no dice diabetes. Jóvenes, si quieren platicar, ¿por qué no se saben? Y acá van a platicar lo que quieran. No, es que se me cae. Yo y Cristian, no, que se caigan. Por favor. Entonces, ¿qué es el problema de ustedes? Es una enfermedad que nos está destruyendo. Y eso lo vamos a encontrar. ¿Y qué nos enseñan aquí? Control de placa, y raspado radicular y alisado radicular y tetrartralia, uretal. Con eso no resolvemos el problema. Entonces estamos entrando a esa frontera gris grande
que en la práctica es una línea negra muy delgada. Odontología aquí y medicina acá. ¿No? Y aquí estamos en el centro, donde hay medicina y odontología. Ese campo, esa área se llama medicina periodontal. Quizás así por dos personas que ya respondieron, Robert James resume. Sale más o menos en el año 2000, hace 25 años. Y eso es lo único que nos dice. Ustedes son dentistas, van a ver dientes, pero son médicos. Deben conocer a la medicina. Y esa misma situación le dice a los médicos. Ustedes son médicos, tienen que saber de la boca. Si ustedes leen Congreso Mundial de la Diabetes, ejercicio, medicamentos, 1000 cosas. Salud bucal, desaparecida. Empecé la clase mostrándoles que hay un problema en enfermedades crónicas no transmisibles. Salud bucal, y eso está invisibilizado. Y lo que pasa mucho, la verdad, es aburrido, es tedioso. Viene uno acá y ¿qué encuentra uno? Mucho. Con sueño, platicando, no le ponen atención. Cuando estén sembrados en los pacientes en la clínica, salen. Entonces, por favor, una enfermedad periodontal destructiva, una inflamación gingival desbordada, como la que vimos con el paciente, o que presente cuadros así, por favor piensen en sistemas, no todo es de origen clínico. Eso tenía un nombre, pero como él le llamaba eso, odontocentrismo. Todo lo vemos con el tiempo. No es odontocentrismo, son personas que son sistemas. Accesos periodontales. Cuando existe un paciente con un absceso periodontal, pregunten, ¿comió poporopos? Sí, busquen el pedacito de la cáscara del poporopo y se lo van a sacar del suelo. Pero si no ha comido poporopos, piensen en eso. Un absceso periodontal no es común, pero sí es frecuente en los diabéticos, las personas con diabetes. Una gingivitis marginal periodontal no es normal. ¿Sí? Pérdida de dientes. Lo conté en la clase hace un rato. Llegó un paciente a la clínica, la señora de unos 60 tantos años, hace como 10 años, porque tenía dolor y había que sacar un diente. Cuando veo aquí, le digo a la hija que le conste, hija médica y pediatra, trabaja en el IMSS. ¿Cómo está de azúcar de su mamá? Bien, trabaja, sin pena. Miren, baje, que está en un segundo piso. Baje al primer piso, hay una farmacia y donde lo convertí. Yo no puedo dar el paso si no estoy seguro. Llegó la señora y regresó. La señora regresó, camuflada, pero la médica, la hija, regresó con los ojos cuadrados. Y las palabras que me dijo, ¿qué ojo lo suyo? No sabía que su mamá tenía diabetes. Por supuesto, ni se hizo el éxodo ósea y ya tuvo que llevarle a los médicos. En las narices se está pasando una de las cosas y nos está dando. Pérdida de dientes, falta más de 1 o 2 dientes, piensen en el sistema. Algo hizo que el paciente perdiera los dientes. Un accidente circular espantoso, pues, tratar de ayudar, pero si no, ¿por qué se pierden los dientes? No hay razón. Entonces, en resumen, una gingivitis, un mal control glicémico, aquí va más o menos la situación que ustedes ven. Va a haber incremento de inflamación gingival y las áreas los sangrados van a aumentar, mientras que con un buen control glicémico la inflamación va a ser más baja y los sangrados son peor. Y cuando hay periodontitis, con un mal control glicémico, aumentan la inflamación gingival, aumenta el sangrado al sondeo, hay más áreas de profundidad del suco, de 3 a 4 milímetros, y se incrementan las furcas. Con un buen control glicémico hay una aparente inflamación normal, la destrucción tiende a ser normal, las lesiones de furcas llevan a una normal, pero no quiere decir que ocurran. Y si ocurren,
silenciosamente. Y el paciente tiene buen control de placa, un buen control, una buena higiene bucal, buenos controles glicémicos, y aún así. Ahora les decía yo, arriba de 180 miligramos por decilitro, el paciente tiende a orinar con frecuencia. Y eso conduce a deshidratación. Y en la boca la deshidratación nos lleva a serostomía. Y lo más interesante, si hay serostomía, van a haber úlceras traumáticas en boca, así ya se van a encontrar úlceras, vamos a encontrar infecciones oportunistas, una candidiasis, o lesiones con el líquido plano localizadas. Eso es muy frecuente en personas con diabetes. Va a haber aumento de caries dental porque la microflora cambia. Esa es la primera. Y hay una alta prevalencia de accesos periodontales. Miren, tan fácil que nos está hablando el cuerpo que nosotros podemos ayudar al paciente. Acá hay un resumen de lo que se puede presentar, aparte parestesia, boca ardiente y a veces el dolor por impedidos a veces sin explicación. Ustedes se vuelven muy locos, no encuentran nada. ¿Qué es el problema ahí? ¿Qué les está pasando a esto? Una neuropatía. Entonces, tiene explicaciones. Y nosotros las podemos ver. Pero lo que pasa es que hay que ir afinando y desarrollando ese olfato para poder encontrar. Importantísimo. Si ustedes se encuentran con un paciente con diabetes, ¿hace cuánto tiene diabetes? Porque a mayor tiempo de tener la enfermedad, mayores problemas. Esto hace sentido. Si a los 8 o 9 años, cuando se le diagnostica la diabetes a un paciente y hay complicaciones, después de 25 años de ser una persona con diabetes, ¿cómo están esas complicaciones? ¿No? Y la otra, ¿a qué edad comenzó la enfermedad? Esos son los que ustedes tienen que anotar en sus fichas. Son importantísimos, porque ustedes dejen registrado un momento en el tiempo. Años después ustedes pueden comparar y ver las diferencias. Y lo que les decía, la diabetes va a afectar el periodonto. La condición sistémica afecta al de la boca. Y por el mismo lado, el periodonto enfermo, el periodontal, va a tener una repercusión. Yo les decía, cuando hay infecciones, la enfermedad periodontal es o no una infección. Ahí está más o menos la explicación. Por otro lado, hay una parte buena. Si yo trato la diabetes y el tratamiento de la diabetes es bueno, ¿sí?, eso va a tener algo positivo y va a tener lo que se llama un efecto positivo del tratamiento de diabetes. Va a afectar de manera positiva la condición periodontal. Y por el otro lado, si yo trato periodontalmente al paciente, si yo trato esta enfermedad periodontal en un paciente con diabetes, la diabetes va a tener, va a observar una disminución. ¿En qué? En su control glicémico. Hacer un tratamiento periodontal en una persona con diabetes tiene un efecto positivo. Y cuando uno pregunta eso, vean ustedes cómo se puede disminuir la hemoglobina glicosilada en una persona con diabetes. Con un tratamiento periodontal podemos reducir la hemoglobina glicosilada en punto 36 hasta punto 7%. Si les dije que un 1% de hemoglobina glicosilada era 35 miligramos por decilitro, pues 0.7 no es especial. No vamos a resolver el problema de diabetes tratamientos periodontales, pero sí vamos a ayudar al paciente a tener mejor
¿Cómo debemos manejar al paciente? Miren ustedes, si sospechamos que el paciente tiene algo, puede estar en riesgo, hagamos una prueba de riesgo. Fin. La administración de la diabetes. Y entonces debemos seguir ustedes esta conducta. Si vemos signos, síntomas y sospecha, podemos pensar en hacer la prueba. Entonces le preguntamos al paciente, ¿verdad? Si no hay signos, síntomas y sospecha, ahí se muere la paciente. Pero si hay signos, síntomas, alguna sospecha, debemos ofrecerla y preguntar. Diabetes. Por favor, acostumbrémonos a algo que en Guatemala no se acostumbra a hacer. Y eso viene de este consentimiento informado de los procedimientos que hacemos. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera de Guatemala. Una de las cosas que a mí me sorprendió, estoy hablando del año 93, era que para poner una inyección y poder hacer operatorio, el paciente firmaba autorizaba que se le pusiera anestesia ocular o infiltrativa, la verdad, y que él estaba sabido, informado, bien para la pregunta. Eso bien, si vamos a hacer esta prueba, nos lo autoriza, por escrito. ¿Sí? Quedamos cubiertos. Entonces, si el paciente lo autoriza, ofrecemos, y la pregunta es, ¿tiene diabetes? Si el paciente nos confiesa que tiene diabetes, simplemente, si tiene diabetes, ahí se acaba la cosa. Quiero si tiene riesgo de diabetes, no si tiene diabetes. Si no tiene diabetes, aplicó el cuestionario. Son preguntas y mediciones. Al hacer el cuestionario, yo voy a tener una puntuación. Si la puntuación es menor a 15, me vengo por este lado. Y en ese caso, lo que toca es hablar un poco de estilos de vida saludable y repetir el test en 1 o 2 años. Y no hay mayor riesgo. Pero si estamos del lado rojo, cuando dice fin mayor o a 15, entonces ahí la conducta a seguir es esta: laboratorio, una glicemia o una glucosidad. Y dependiendo de los valores, lo que hacemos es lo siguiente. Si la glicemia es menor a 110 o una hemoglobina menor a 5.7, no pasa nada, lo repetimos unos 1, 2 o 3 años. Pero si el valor es superior a 110, arriba de 5.7, debemos mandar al paciente al médico. Aquí el riesgo mayor y hay que intervenir. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer en el consultorio, la inversión es relativamente barata, una balanza, 1 metro para medir estatura y medimos panzas. Y que responda las preguntas, pero eso el paciente responde. Si tenemos en la clínica un paciente con diabetes, recordémonos de esto, interacción medicamentosa. Por ejemplo, si el paciente utiliza insulina, seamos muy cautos cuando le mandamos un salicilato, una aspirina nos puede causar una hipoglucemia. Nosotros no queremos meter al paciente en problemas. Igual, si está tomando una glifonidina, que es una metformina, pues gracias a Dios no hay reportes, pero sabemos que nos provoca hipoglucemia la metformina. Sulfonilureas, por ejemplo, si mandamos salicilatos igual. ¿Qué pasa con pacientes con insulina y le mandamos un esteroide? Le vamos a subir el azúcar al qué. Yo conozco un paciente con cáncer, desconfiado, no quiso tratarse aquí, se fue a tratar a Austria. En Austria le mandaron esteroides. Cuando regresa a Guatemala, pues, el problema del cáncer estaba bajo tratamiento
Pero entonces tenía un problemón porque tenía el azúcar arriba. Y les costó aproximadamente a los médicos de aquí normalizar como 8 meses. Entonces, ojo con lo que damos, interacción medicamentosa. ¿Qué medicamento está tomando para la insulina o se está inyectando? Tal. ¿Qué familia es? ¿Recuerdan? Tal. Familia. ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Qué interacciones medicamentosas hay? Todo eso lo comentamos. Por supuesto, no en la frente del paciente, sino tomamos nuestro tiempo y hacemos todas las anotaciones en la ficha para poderlo tratar de manera adecuada. Ojo. Hay interacciones medicamentosas que tenemos que tener cuidado. Y si el paciente encima es de aquellos que usa un cóctel entre insulinas y 2 o 3 pastillas, ahí la cosa es complicada. Choque insulínico. Yo les hablaba de un paciente que usa insulina. Para una persona que utiliza insulina, las citas deberían ser citas cortas, citas por la mañana. Y ojo, asegurarnos por amor a Dios que el paciente haya comido. Es común que las personas en sus carreras, los chicos ahora del tratamiento, no comen. Van a hacer un mandado, aprovechando que van a salir de la casa y se van a la clínica. Lo que puede hacer es que el paciente sufra de hipoglicemias causadas por insulina. El shock insulínico tiene 3 etapas. La primera etapa, la menos peligrosa. En esta vamos a aprender que el paciente tiene hambre, se siente débil, tiembla, su corazón está acelerado, está pálido, tiene sudoración, tiene parálisis. Algo que no se pone atención. Si no ponemos atención y no hacemos nada, esta condición puede pasar a la siguiente etapa. Y esa es una etapa moderada, donde el paciente está incoherente, no coopera, pelea con todo, un poco bien beligerante, a veces no le atina, no tiene juicio o está desorientado. Yo le comentaba en la otra clase que tenía una situación de estas antes de que yo resultara en diabetes. Yo esperaba a una paciente a las 4 de la tarde, estaba con el en un segundo piso, estaba en el tercer piso, el paciente no llegó, y ni fue la única ni será la única vez que el paciente no llega, pero no plantó. El paciente de las 5 sí llegó. Ustedes saben esperando el paciente a las 4, sí, pero no. Que tiene en la última hora, una persona que está rara. Salimos a ver, y miren, sorpresa a ustedes, era el paciente de las 4. Sentadita en la edad, una conducta rarísima. Se miraba las manos y se reía. Me miraba a uno y casi lloraba, asustado. Fulana, claro, no respondía. Y al saber uno que era la paciente que uno esperaba, pues ¿qué tocó? Cargarla, meterla en la clínica, sentarla en la acción, y yo, ahí mi desconocimiento. ¿Qué tenía yo que hacer? En ese sentido, como un hijo llama a la casa y reporta que la paciente está rara. Gracias a Dios vivía a unos pocos minutos de la clínica. Llegaron los hermanos y ellos resolvieron. Les voy a decir cómo resolvieron. Si yo hubiera sabido que eso era un shock insulínico, yo hubiera podido actuar y resolverlo sin meter a la familia. Y eso nos puede pasar a todos. Supongamos que yo soy bruto y no me hago cuenta de eso. No hago nada. Si yo no hago nada, esta etapa que aquí dice moderada va a pasar a una etapa severa. Y esta sí es una condición peligrosa. El paciente tiene movimientos involuntarios, tiembla, hipotensión, hipotermia, poco pulso, y si yo no hago nada, el paciente lo que se acepta, se muere. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos un shock insulínico? Y esto nos puede pasar en la clínica. Lo que tengo que hacer es la regla de los 15. Etapa leve y etapa moderada. ¿En qué consiste la regla de los 15? ¿Alguien la conoce?
glucosa, esperan 15 minutos. Con eso, ya se están burlando de la vida, les salvan ustedes en emergencia. Puede ser que el paciente no responda. Hay posibilidad de repetir la regla de los 15 en la segunda y última vez. Si el paciente no responde, hospitalice. Llaman a los bomberos para el hospital. Yo les dije a ustedes, es preferible una hiperglicemia a una hipoglicemia. Un choque insulínico es una hipoglicemia marcada, en la que hay una curva en la que, pongamos de esa manera, el organismo se está apagando poquito a poquito porque no hay oxígeno. La regla de los 15 son 15 gramos, 15 minutos. Ustedes tienen balanza para medir los 15 gramos de glucosa. Pues, ¿qué hacen? Cálculos. En caso de es sencillo, ustedes enseñan en la clínica un cubito de naranja, un cubito de botón, lo que quieran, de esos chiquititos. En el caso que les contaba del paciente de la última grado, eso fue lo que llevaron los hermanos. Llevaron un cubito, se tomó un poquito más de la mitad, y los 15 minutos gracias a Dios. El paciente ya pasó, me duele la cabeza, no me siento muy bien, pero ya está hiperglicémico. ¿Cómo lo resuelven? Teniendo una Coca-Cola, una soda, pues, no de dieta, normal, con azúcar. No sé, toda la botella, un jugo, unas galletas, o tabletas de glucosa, 3 tabletas de glucosa. Pero si ustedes desgraciadamente no lograron recuperar al paciente, estamos en una etapa severa, lo que toca es analizamos al paciente, ponemos un suelo de glucosa, una inyección de glucagón, conste que el glucagón en Guatemala no se consigue. Llamen al 123, lleguen los bomberos, que lo lleguen con el pilazo, se muere. Estas evidencias yo les hablaba de que yo tenía, cuando vieron mi caso, una persona que se llama 80. Pues hay una situación cuando eso no es así. Se llama síndrome metabólico, es un desorden metabólico que consiste en hiperglicemia, en dislipidemia, es decir, alteración de la grasa de sangre, exceso de grasa en la cintura y problemas de presión arterial. Los valores normales son esos. Quien esté por arriba de estos valores va a desarrollar un síndrome metabólico y eso es cosa seria. Una persona con síndrome metabólico está en riesgo la vida. Y no queremos que eso nos pase en consulta. Miren ustedes, la presión arterial dice arriba de 130-85, yo tuve la suerte de tener 120-80 y decidir respetar. Todo lo demás, para que vean ustedes cómo estaba yo de gordo. El médico me mandó a hacer una tomografía de abdomen porque pensaba que tenía un tumor. Estaba tan panzón que yo excedía las tablas asiáticas de gordo. Entonces, hay que tener cuidado. Pero hay que tener cuidado y considerar que esto también se puede presentar. Entonces está en juego que un diente, una restauración, una prótesis o una operación. ¿Qué hacemos si tenemos un buen control? ¿Cuándo es un buen control de hemoglobina en el paciente? 6.5 menos. 6.5 menos. Si el paciente presenta eso, nosotros podemos hacer tratamiento periodontal inicial, podemos referir al paciente, podemos tener un seguimiento, podemos hacer ortodoncias y lo que queramos. La condición es tener un buen control y que esté dentro de un rango de enfermedad normal. Si el paciente está en mal control, es decir, arriba de 6.5, solo tratemos la emergencia. Solo tratamos de emergencia.
tiempo que dice el autor para poder atender al paciente sin ruido. Tenemos que trabajar si el paciente presenta una glicemia entre 70 miligramos por decilitro y 180 miligramos por decilitro. Recuérdense que hipoglicemia es 70 miligramos para abajo. Entonces, si el paciente presenta 70 o menos, vamos a agregar los 15 y cambiamos. Y si el paciente presenta 180 o más, la muestra cambiamos la cita, pero no le damos la regla. Mandamos al médico para que, si el paciente presenta 80, 90, 120, 150, podemos hacer un buen control glicémico que esté dentro del rango. En otras palabras, jóvenes, tenemos que tener un grupo muy en la clínica de personas que son complejas y que sabemos que tienen diabetes, y por experiencia personal, no solo midan la glucosa, la presión. Acabo de tener hace una semana un paciente que pensó que se había sentido re mal el domingo, que había salido, que regresó, que almorzó, que estaba dormido, pero vi lunes a las 4 de la tarde, todavía me siento mal. Con diabetes, que ahí lo conozco desde hace años. Mira, pero me dio la presión. El aparato me dijo que tenía 175 sobre 7, ahora tener impresionante. Y no hice nada. Entonces, pudo haber tenido una glicemia normal, pero estaba el otro componente. Pues vean cómo la vida no es color de cosas que tenemos que tener. Los problemas no controlados, infecciones, mala cicatrización, incontrolados, hipoglicemias, y ambos van a presentar complicaciones macro y microvasculares. Es decir, aparte de los problemas que ya vimos, puede tener problemas en retina, puede tener problemas en riñones, puede tener problemas en los pies, en las manos, músculos de los ojos. Si quieren ponerlo en pocas palabras, ustedes estamos frente a un racimo de flores, que es una bomba. Cualquier cosa puede pasar. Y nuestros conocimientos médicos son así. Y el énfasis en nuestra profesión, lastimosamente, es curativo. Bien, vamos a pasarnos eso. Aquí, importante, no usar anestesia general en el paciente. Y si tiene diabetes el paciente y hay que hacerle algo, hay que hacer anestesia general, hay un médico internista que sea en el centro hospital. No en la clínica, porque nos vamos a meter a la pública. Entonces, citas cortas por la mañana, que el paciente comunique cómo se siente y tener disponibilidad de azúcar, una bebida con azúcar para salir adelante. Ahí terminamos el tema. Sin embargo, ya tenemos unos minutos. Yo soy responsable de lo que yo hago. Yo no soy responsable de lo que ustedes entendieron, porque explicaron, porque se entendieron, porque no me entendieron. Tienen que leer ustedes, y si hay dudas, yo estoy a la disposición de ayudarlos a resolverlos. Recuerden, tarde o temprano, todos, sobre todo con los chiquitos, nosotros somos ejemplos. Siempre tenemos un papel de ejemplo en la vida. Tratemos de hacerlo bien. Si somos dentistas, ser dentistas de confianza. Por favor. 14 de noviembre, día que se conmemora la diabetes, ese día, 14 de noviembre, es el día que el señor de Guido Banting descubrió la insulina. Entonces ganaba un premio Nobel. En el laboratorio. Este es el cuestionario que usamos el año pasado. Este año vamos a usar este porque les digo, vamos a hacer unas cosas adicionales y la participación de ustedes en esta investigación es opcional. Se les va a hacer estimular para que participen. Nosotros un dote. Ustedes tienen la opción de decir que yo no quiero.
tienen la gran suerte. El 30 de julio, pues miércoles, ustedes tienen diagnóstico 3 de 12 a 1:30 y después tienen libre. Les va a pedir que por favor al terminar la clase de diagnóstico, creo que la doctora pase. ¿Es el miércoles 30? Sí, Pero ese día no entiendo eso. ya puede ser diagnóstico. El miércoles. No, el miércoles. Al terminar esa clase, pasan aquí al departamento, ¿sabes? Nosotros vamos a aplicarles la prueba. Ustedes van a responder las preguntas, nosotros les vamos a medir la presión, oximetría, y les voy a sacar una gotita de sangre de voluntad de ser. Vamos a sacarlo con glucosa. No es necesario que hagan dieta, no es necesario que no coman porque no tienen ayuno, así que se almuerzan normal. Y estos resultados nos van a servir para dos cosas. Ustedes van a aprender cómo se hace una prueba de riesgo. Es un ejercicio de aprendizaje. Y ustedes también van a aprender a hacer por lo menos participar en un sencillo. Nosotros el año pasado hicimos el estudio, y lo llamamos así: determinación del riesgo de padecer diabetes en estudiantes de cuarto año. Me voy a saltar los resultados, aquí están todos los cuadros, está el zoom, acá están los resultados. Tal vez lo más importante es este: miren, nosotros encontramos en este cuarto año, el año pasado, a 36 estudiantes de 65 que estaban en cuarto tenían un riesgo bajo. Esto debo decirles que hubo un caso de un paciente que no participó porque tenía diferencia extensional. No valía la pena hacerlo porque tenía diferencia. El niño cumplió un año hace un par de días. Entonces, resulta a ustedes que ligeramente elevado 18 estudiantes. Riesgo moderado 6 y riesgo alto 5. O sea, casi el 8% de los estudiantes de cuarto año del año pasado están en riesgo alto de padecer diabetes. Cuando cruzamos esto con los valores del índice de masa corporal, miren ustedes lo que encontramos. Un estudiante tenía bajo peso, pero los 5 tienen riesgo alto hasta 3 de ellos con sobrepeso y 2 de ellos con obesidad. Y de esos con obesidad habían otros problemas más. Qué brutal tener la oportunidad de encontrar esto a esta edad. Voy a regresar para que vean ustedes algo interesante. La edad media el año pasado fue de 24 años. La más joven, el más joven tenía 21 y el mayor tenía 30. Entonces, cuando yo hablaba no hace mucho con el médico que a mí me ve la diabetes, contaba esta experiencia que hacíamos nosotros y que la doctora bondadosamente nos daba la oportunidad de hacerlo. Y me decía él: fíjense, explíquelo desde el principio. Dix pone ciertos patrones de conducta, digamos, y dice que estas pruebas arriba de 40. La experiencia de él, que él no solo es químico, sino que trabaja en el hospital y en la medicina, es que esas cosas, estas pruebas hay que aprenderlas porque vamos a hacerlo para que participen. Ese miércoles yo le voy a recordar a la doctora que salir de aquí. Vamos para allá, no vamos a tratar mucho de los porque tenemos una capacidad instalada pequeña, entonces es lo que hacemos. Y yo les voy a